¿no? morado. Color naranjita. Aquí sus gránulos. Sí, sus gránulos. Y además sus gránulos son más grandes que los gránulos de los neutrófilos. Cumplen funciones diferentes, obviamente. Por eso les he dicho que las células de la sangre, cada una de ellas va a cumplir una función diferente. ¿Sí? Totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, por ahí alguien decía, un científico, que quien hacía la diferencia entre los seres racionales de los irracionales eran las células de la sangre, precisamente. ¿Sí? No sé qué tan cierto sea. Lo cierto es que sí hacen muchas diferencias. Bueno, entonces vamos a empezar a describir a los eosinófilos. ¿Sí? Los eosinófilos maduros, dice, son redondos u ovales. Tienen un diámetro de 12 a 17 micrómetros de diámetro. Tienen un núcleo que está partido en dos lóbulos, 1 y 2, unidos por un puente de cromatina. Su citoplasma está lleno de gránulos secundarios. Miren, todos estos que ven ustedes aquí, estos racimitos, ¿sí? Son gránulos secundarios, que son brillantes y color naranja, ¿sí? Y color naranja. A diferencia de los neutrófilos, el eosinófilo vive 2 semanas, el neutrófilo 1 semana, el eritrocito 120 días. ¿Sí? Como función, los eosinófilos intervienen en las reacciones de hipersensibilidad por dos mecanismos. Tienen una actividad exocítica determinada por la excreción dice, de sus gránulos, no a través de la excreción de sus gránulos. Ahorita voy a explicar eso. Voy a quitar esto. ¿Sí? Vean. Una diferencia entre el neutrófilo y el eosinófilo es la siguiente. El neutrófilo, su función principal es la fagocítica, es decir, endocitar, ¿verdad? Internalizar todas las sustancias que va a digerir, que va a destruir, ¿sí? En el caso del neutrófilo. En el caso del eosinófilo, la función es diferente, porque aquí lo que hace el eosinófilo es excretar sus gránulos. Estos gránulos los va a excretar, los va a liberar, los va a exocitar, pues, van a salir hacia el interior, hacia el exterior, perdón, los gránulos, ¿sí? Bueno. ¿Por qué es importante esta excreción de sus gránulos? Bueno, porque sus gránulos, todo lo que contienen, ¿sí? Histamina, fosfolipasa, plasminógeno, etcétera, etcétera, prostaglandinas, ¿sí? El eosinófilo, ¿sí? Esos gránulos que tienen todas estas proteínas que estamos revisando, tienen una función neurotóxica, ¿sí? Porque acuérdense que los eosinófilos participan en la destrucción de los parásitos planos y cilíndricos, ¿sí? Que por cierto, aquí deberé yo de poner, ahorita le voy a agregar aquí. Participan en la destrucción de parásitos. De parásitos en general. Parásitos cilíndricos y planos. ¿Sí? A ver. De parásitos. Creo que aquí lleva un acentito. Parásitos. Y planos. ¿Sí? Para hacer la diferencia, cilíndricos y planos. Entonces, al ser
El eosinófilo, una célula mucho más pequeña que los parásitos, pues no los pudiese fagocitar, ¿no? ¿Sí? No los pudiese engullir, pues. Entonces lo que hace es liberar sus gránulos neurotóxicos, ¿sí? Que esos gránulos van a ir directamente al sistema nervioso central del parásito, lo va a inactivar y lo va a empezar a degradar. Eso es lo que hace el eosinófilo. Así es como destruye a los parásitos. Imagínense, es una célula microscópica. Una lombriz Ascaris lumbricoides mide 30 o 40 centímetros. ¿Cómo la vas a fagocitar? Sería imposible, ¿verdad? Una tenia. Pues, ¿cómo? Entonces, la naturaleza es tan sabia que hizo que los eosinófilos liberen sus gránulos, por eso tienen una función exocítica, ¿sí? Y en la cual van a liberar sus gránulos que son neurotóxicos. Bueno, tienen una actividad secretora mediante la cual liberan prostaglandinas, es decir, participan en los procesos de la inflamación también, los eosinófilos, ¿sí? Luego, cuando veamos el proceso inflamatorio, van a ver cuántas células participan allí. Es muy bonito ese tema, a mí me apasiona mucho. Cuando veamos la fagocitosis y sus fases, la fagocitosis principalmente de los neutrófilos, porque los neutrófilos son los que fagocitan, ¿sí? Los pueden fagocitar o pueden exocitar. Los linfocitos también exocitan sus gránulos que tienen proteínas que se llaman perforinas y granzimas. Bueno, participan también, dice, inactivando mediadores de la inflamación, como la histamina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, lo que hacen los neutrófilos es inactivar la histamina para que no produzca inflamación. Imagínense cuando se libera histamina en el aparato respiratorio, ¿sí? Pues en la glotis, en la epiglotis, en los bronquios, etcétera, pues los obstruye, ¿verdad? ¿Sí? Los obstruyen, no pueden captar oxígeno, moléculas de oxígeno, el pulmón, ¿sí? Entonces, por esa razón, cuando vamos a poner un ejemplo, cuando una persona, el ejemplo típico que les pongo siempre a los muchachos es las picaduras de avispas, de abejas africanas, de avispas horcadoras, de la que ustedes quieran. Cuando nos pica un bicho, inmediatamente el organismo lo que hace es liberar histamina, ¿sí? Como un mecanismo, digamos, compensatorio. Produce vasodilatación porque trata de que ese veneno se arrastre y se trata de liberar, ¿sí? Pero muchas veces es tanto el proceso inflamatorio que es imposible materialmente que los eosinófilos cumplan esa función. Entonces, ya nosotros como médicos, como conocemos la fisiología de los eosinófilos, basófilos, etcétera, lo que hacemos en ese paciente es, para que no se vaya a ahogar, le vayan a obstruir las vías respiratorias, sobre todo las vías respiratorias, es aplicarle un antihistamínico, ¿sí? El antihistamínico por excelencia que aplicamos se llama avapena, ¿sí? Entonces la avapena lo que va a hacer es bloquear a la histamina, que no se siga liberando, ¿sí? Que no se siga liberando para que no haya un proceso inflamatorio. Eso es lo que hace la avapena. Bueno, eso es por un lado. Pero por el otro lado hay una reacción antígeno-anticuerpo. El veneno de la avispa es un antígeno que está provocando que nuestros anticuerpos actúen sobre ella. Y entonces hay una lucha interna, hay un enfrentamiento, ¿sí? Y que eso produce más inflamación todavía. Entonces lo que hacemos es aplicamos un corticoide del tipo de la hidrocortisona, dexametasona, metilprednisolona, etcétera, ¿sí?
porque sabemos que los corticoides son las sustancias antiinflamatorias más potentes que nosotros podemos administrar. Lo que no queremos es que esta persona se vaya a obstruir las vías respiratorias. Entonces son dos fármacos. Un corticoide que se interpone entre el antígeno y el anticuerpo para que no haya reacción, y un antihistamínico que hace que no se libere histamina de los eosinófilos. ¿Sí? Porque si se libera mucha histamina, entonces podemos sufrir, la persona puede sufrir una insuficiencia respiratoria aguda y se puede morir. Entonces tomen en cuenta siempre eso, que estamos partiendo perdón, de la base de las células para la aplicación ante un caso clínico de ciertos medicamentos, que sepamos cómo actúan esos fármacos. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, aquí está, miren, inactivan a las sustancias de la reacción lenta de la anafilaxias, parasitosis por complemento, ¿sí? Y anticuerpos. Entonces, aquí le puse destrucción de parásitos y cilíndricos y planos para complementar esto. Bueno, ok. Ahora vamos a ver a los basófilos. Los basófilos tienen la misma división, ¿sí? Mieloblasto basófilo, promielocito basófilo, mielocito basófilo, metamielocito basófilo, banda basófilo o callado basófilo, basófilo adulto. Tienen la misma división, por eso no las mencionamos, ¿verdad? ¿Sí? Tienen las mismas características. Entonces los basófilos, ¿sí? Respecto a los eosinófilos anteriores, pues son células más pequeñas, ¿sí? Miden más o menos entre 10 a 14 micrómetros de diámetro. Su núcleo es multilobulado de 1 a 4 segmentos nucleares, o sea, lóbulos. Aquí no se logra ver bien porque al hacer el frotis, los lóbulos se destruyeron, ¿sí? Pero se sabe que tiene esta característica morfológica. Su cromatina es condensada, muy como negrita, ¿verdad? ¿Sí? Sus gránulos que están acá, miren, ¿logran verlos los gránulos? Aquí están los gránulos, miren. Sí, logran verse como si fueran unas uvitas, ¿verdad? ¿Sí? Sus gránulos, dice, son hidrosolubles, pueden lavarse, tienen cierto color. Ese color, esa metacromacia que le llaman los autores, se debe a la presencia de mucopolisacáridos, ¿sí? Mucopolisacáridos. El citoplasma tiene gránulos metacromáticos grandes, su citoplasma, ¿verdad? Por acá hay. Entonces hay dos tipos de gránulos, los gránulos metacromáticos y la metacromacia que tiene, por un lado tienen mucopolisacáridos y por el otro tienen glucógeno, ¿sí? Entonces los gránulos de los basófilos tienen pues mucopolisacáridos y glucógeno, ¿sí? En cuanto a su vida media, ¿sí? La vida media de los basófilos fluctúa entre 1 a 2 años. La del neutrófilo, 7 días, ¿sí? La de los eosinófilos, 2 semanas. La de los basófilos, 2 años. La de las plaquetas, de 7 a 10 días. La de los eritrocitos, 120 días. Y así sucesivamente. Entonces los basófilos van a intervenir en los estados de hipersensibilidad inmediata, que es mediada por células y dan resistencia al huésped de las parasitosis. Vean, tanto en las parasitosis podemos encontrar tanto eosinofilia como basofilia, pero prevalece más la eosinofilia, ¿sí? La eosinofilia. Que la basofilia. ¿Podemos encontrar las dos? Sí, podemos encontrar las dos. Ahora, ¿por qué también son importantes estudiar estas células? Bueno, porque cuando hablemos de las leucemias granulocíticas crónicas, las leucemias en donde están involucradas todos los granulocitos, a excepción de los eritrocitos y a excepción de las plaquetas, porque también son granulocitos, no se olviden,
vamos a encontrar que la leucemia más frecuente, la granulocítica crónica, es por neutrófilos, luego por basófilos y finalmente por basófilos, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros detectamos en un paciente prurito, ¿sí?, podemos inferir que se trata de una leucemia por eosinófilos o por basófilos, ¿sí? Por esa reacción antígeno-anticuerpo, por esa reacción de hipersensibilidad que está mediada por las células, precisamente, ¿sí? Pero estadísticamente sabemos que la leucemia granulocítica crónica más frecuente es la de neutrófilos, luego la de eosinófilos y en tercer término la de basófilos. Bueno, vamos a ver los linfocitos ahora. Esa célula que les he dicho que son células madres, tanto los linfocitos como los monocitos son células madres, porque a pesar que llegan a su estadio, entre comillas, maduro, se pueden dividir en otras células. Entonces, si se dividen en otras células, quiere decir que son células madres. Entonces, no son células acabadas. Tanto los linfocitos como los monocitos no son células acabadas. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, de la serie linfocítica, la primera célula que se reconoce en la médula ósea se llama linfoblasto, ¿sí? Linfoblasto. MO quiere decir médula ósea. SP quiere decir sangre periférica. Entonces, el mieloblasto, el linfoblasto, el inmunoblasto están en la médula ósea porque están adquiriendo capacidad madurativa todavía, no están capacitados para funcionar. Están pegados a las mallas, a las trabéculas, están pegados a las proteínas adhesivas de la médula ósea, ¿sí? Están recibiendo nutrientes para llegar a su estadio final madurativo. Entonces, el linfoblasto es la célula precursora de la serie linfocítica, de los linfocitos. Es una célula grande que mide entre 15 y 20 micrómetros de diámetro. Tiene un núcleo grande, cromatina gruesa, densa. El núcleo es tan grande que ocupa casi toda la célula, vean. No sé si logran ver aquí una rendijita apenas, medio clarito, ¿verdad? Sí. Pues ese es el citoplasma. Entonces, podríamos decir que los linfoblastos tienen escaso citoplasma, porque su núcleo es grande, ¿sí? Lo que está haciendo el núcleo es tapando todo el citoplasma, precisamente. Contiene de 2 a 4 nucleolos, apenas logra verse uno por acá, otro por acá, otro por aquí, miren, con mucha, no con imaginación, sino con buena vista. Y tienen un citoplasma azul claro, homogéneo, delgado en el área perinuclear, ¿sí? Entonces, la primer célula de la serie linfocítica que se reconoce en la médula ósea se llama linfoblasto. Este no tiene ninguna función todavía. Está bebé esta célula, ¿sí? Necesita una serie de divisiones celulares, necesita ir capacitándose para cumplir la función de destrucción de virus y destrucción de células neoplásicas. Pues no tiene ninguna función. Yo lo que estoy haciendo, perdón, es que ustedes se fijen, ¿verdad?, de que cuando hablemos de las leucemias linfoblásticas, esta es la célula que vamos a ver, ¿sí? Una única célula no representa ningún hecho patológico. Si en este campo del microscopio encontrásemos 4 o 5 células, entonces yo estaría hablando de una leucemia. Acuérdense que estas células siempre van a estar en la médula ósea, nunca en la sangre periférica, en condiciones normales. Las vamos a encontrar en la sangre periférica cuando hablemos de leucemia linfoblástica aguda,
¿sí? Entonces sí los podemos encontrar porque es tanta la producción en el hueso que las células ya no caben. Y si no caben, pues tienen que salir. ¿A dónde van a salir? A la sangre periférica. Porque además son células que no tienen grandes moléculas de adhesión como los mieloblastos, por ejemplo. Los mieloblastos difícilmente salen a la sangre periférica. Por eso hay que ir a buscarlos con la biopsia y el aspirado de médula ósea a la médula ósea. En cambio, estas no. Cuando se tiene ya la experiencia, ¿sí? de cómo ser diagnóstico de una leucemia, pues simplemente con encontrar 90% de linfocitos en la sangre periférica, pues estás hablando de una leucemia, ¿sí? De 100,000 células hay 95,000, pues imagínense ustedes. Por eso les he dicho, he hecho hincapié en que tienen que saber los valores normales de las células para entender la celularidad anormal en cantidad. Entonces, si yo les hablo de 100,000 leucocitos, pues ya se salió, ¿verdad? De toda normalidad, cuando los valores de los leucocitos totales van de 4 a 12,000 y de linfocitos de 1,500 hasta 4,000. Pero hablar de 95,000 linfocitos, pues es una barbaridad, ¿no? ¿Sí? Entonces, así quiero que vayan entendiendo las cosas. Vamos a ir relacionando la morfología con la cuestión clínica, ¿sí? Porque estas células nos van a servir cuando hablemos de leucemia, cuando hablemos de linfoma, cuando hablemos de mieloma múltiple, ¿sí? Cuando hablemos de policitemia, cuando hablemos de trombocitosis, vamos a hablar de todas las células de la sangre, de los eritrocitos, leucocitos, plaquetas, etcétera, etcétera. Entonces, linfoblasto. El linfoblasto se divide y da origen al prolinfocito, ¿sí? El prolinfocito, obviamente, al dividirse, el núcleo de la célula es mucho más pequeña. La célula en sí es más pequeña, si pueden observar, ¿sí? Contiene dos nucleolos aparentes, casi no se ve, aquí hay uno y por acá hay otro, miren, ¿sí? Casi no se logra observar correctamente. Estos son eritrocitos y esta es una plaquetita. Eritrocitos y plaquetitas. Anda solo, acuérdense, en condiciones normales las células andan solas. Si hubiesen aquí 4 o 5 más igual que él, estamos hablando de una leucemia prolinfocítica, en este caso. Su citoplasma es azul claro, ¿verdad? Ahí se sigue sintetizando proteínas, ¿sí? Si es linfocito T, va a tener perforinas y granzimas, ¿sí? Si es linfocito B, va a sintetizar inmunoglobulinas, que son proteínas, ¿verdad? Que son anticuerpos. Entonces, linfoblasto, prolinfocito, linfocito. El linfocito ya es una célula madura, entre comillas, pero sigue siendo una célula madre porque se puede dividir, ¿sí? Entonces ya el linfocito se encuentra en la sangre periférica, ya no en la médula ósea. ¿Por qué ya no en la médula ósea? Porque ya está capacitado para destruir células. Ya va a cumplir una función en los tejidos periféricos, ¿sí? En la periferia, pues. Entonces es una célula pequeña que mide entre 5 a 7 micrómetros de diámetro. Su núcleo es compacto, esférico, pues sí, más o menos, ¿verdad? Con un poco de imaginación, aunque aquí no es imaginación, aquí es objetividad, acuérdense. En hematología hay que ver. ¿Ah? Cromatina muy densa, ¿verdad? Está muy concentrada esa cromatina, está muy densa. Color púrpura intenso, ¿verdad? Es un azul intenso, tirándole a negro, ¿verdad? Citoplasma azul claro, dice escaso, con un anillo perinuclear que hace al núcleo excéntrico. Miren, aquí está el citoplasma, está un poquito hacia abajo la célula, a eso quiere decir una célula excéntrica, que ahorita vamos a revisar cuál es la célula excéntrica por excelencia, ¿sí? Bueno, y la vida media es de unos cuantos meses a varios años, fíjense, ¿sí? Si el linfocito no tiene contacto con ningún microorganismo, simplemente no se divide, ahí se queda, ¿sí? Y puede vivir mucho tiempo. Algunos autores hasta 20 años, fíjense, puede vivir un linfocito.
¿sí? O sea, porque tienen esa capacidad de que son células madres. Este es un linfocito, miren, este que ven acá es un linfocito igual que este, nada más que este está transformado. ¿Por qué se transformó? Este es un linfocito reactivo. Este es un linfocito de la gripe. Cuando tenemos gripa, si fuéramos curiosos y nos sacáramos sangre y nos hiciéramos un frotis, así estarían nuestros linfocitos. Fíjense la forma que adopta. Miren en reposo cómo es el linfocito y miren activo cómo es. Ahí los linfocitos pueden tener incluso funciones fagocíticas, escasas, pero la tienen. ¿Por qué? ¿En qué me baso? ¿Ya vieron esas moléculas que están allá en su interior? Son vacuolas, ¿sí? Y las vacuolas son de tejido graso. Entonces, ¿cómo entraron, pues? Pues las fagocitó. Entonces tiene dos funciones. Una función fagocítica, porque puede fagocitar detritos, puede fagocitar otras estructuras, y una función exocítica, porque el linfocito cuando va a matar virus, cuando va a matar células neoplásicas, lo hace liberando, primero, se pega a la célula que va a destruir. Se pega, porque tiene moléculas de adhesión, se pega. Y empieza a barrenar, ¿sí? Empieza a destruir la pared del virus o de la célula neoplásica. Les abre un boquete. Y luego, después de ahí, les mete como una especie de tubo. Ese tubo son las proteínas, son las granzimas. Entonces, se empieza a contraer el linfocito, ¿sí? Y empieza a liberar gránulos que contienen precisamente ese tipo de enzima. Las granzimas, las granzimas son las proteínas digestivas, pues. Entonces, una vez que ya tiene perforada la panza, la célula neoplásica o la célula o el virus, ¿sí? Que lo hicieron las perforinas, por eso se llama perforinas de perforación. Ahora van las granzimas. Las granzimas lo que hacen es digerir todo lo que encuentran ahí adentro. Son proteínas muy destructivas, las granzimas. Entonces, por eso hoy los linfocitos son granulocitos también. Y los monocitos son granulocitos. Y las plaquetas son granulocitos. De tal suerte que el término granulocito ya no se aplica solo a los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, sino se aplica a las plaquetas, se aplica a los monocitos y se aplica a los linfocitos. Ok. Estos serían los linfocitos B, ¿verdad? Los linfocitos B, que van a ser aquellos linfocitos que están involucrados con la inmunidad de tipo humoral. Es decir, aquella inmunidad que da origen a las inmunoglobulinas o anticuerpos que todos conocemos, como IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, que en nuestro cuerpo tienen un sinfín de funciones, ¿sí? Entonces, las células plasmáticas al final van a derivar de los plasmoblastos, ¿sí? Es decir, del linfoblasto B va a dar origen a los plasmoblastos y los plasmoblastos van a dar origen a los plasmocitos y los plasmocitos van a dar origen a las células plasmáticas y las células plasmáticas van a dar origen a los anticuerpos o inmunoglobulinas. ¿Sí se entendió eso? ¿Sí? Entonces, los precursores de las células plasmáticas se llaman plasmoblastos. Luego los plasmoblastos, repito, ¿sí? Dan origen a los plasmocitos. Los plasmocitos dan origen a las células plasmáticas, ¿sí? Y las células plasmáticas van a dar origen a los anticuerpos o a las inmunoglobulinas. Esa es su función. Bueno, entonces el plasmoblasto, que es el precursor de las células plasmáticas, se origina, ¿verdad? En la médula ósea también. Y desde el punto de vista morfológico, su núcleo es grande y excéntrico. Miren, ahí está. Núcleo grande y excéntrico. Citoplasma abundante, ¿verdad? Grande el citoplasma abundante. ¿Ven ese color, ese clarito que ven ahí, ustedes?
Fíjense que a la fecha no se sabe todavía a qué se deba, pero se infiere que esa estructura que está allí es el aparato de Golgi que está comprimiendo al núcleo de la célula, por eso lo vuelve excéntrico. No vayan a pensar que lo va a expulsar, no, no, hay un compromiso ahí mecánico que hace que el núcleo se vuelva excéntrico, ya sea para acá o para arriba, para donde quiera. Pero siempre, cuando se ven estas células por primera vez, pues ya nunca se olvida uno, porque son las únicas células del cuerpo prácticamente que tienen el núcleo excéntrico. Entonces, cuando en un paciente encontramos de 10 a 15% de células plasmáticas en sangre periférica o en médula ósea, ese paciente tiene un mieloma múltiple, ¿sí? O también conocido como mieloma de células plasmáticas o leucemia de células plasmáticas, ¿sí? Y cuando encontramos ese tumor en los tejidos sólidos, como músculos, como huesos, como cráneo, por ejemplo, le llamamos plasmocitomas. Plasmocitosis en sangre periférica y plasmocitomas en tejidos conjuntivos. ¿Ok? Y tiene, dice, de 2 a 3 nucleolos que no logran verse, nada más le observo uno, nada más, ¿sí? Deberíamos enfocar muy bien con un microscopio de alta resolución para ver los otros núcleos. Bueno, plasmoblasto, entonces, plasmocito, ¿sí? El plasmocito es una célula de contorno ovalado, ¿sí? Contorno ovalado, aquí está. Pero va a tener el núcleo excéntrico, ¿verdad? Plasmoblasto, plasmocito. Posee una gran cantidad de citoplasma basófilo. Aquí está, miren, el citoplasma basófilo es de un color azul. Irregular hacia el centro que le da un aspecto espumoso, dice. Pues no le veo muchas espumas acá porque no es cerveza, ¿verdad? Sí. No le veo mucho los grumos, pero sí tiene forma de rueda de carro. Núcleo excéntrico, cromatina en forma de rueda de carro. Aquí está, miren. Así es como se ve la célula, en forma de rueda de carro. Más bien el ring de un carro, ¿verdad? Y puede presentar vacuolización. ¿Qué quiere decir? Que esta célula puede fagocitar, ¿sí? Puede fagocitar, en este caso, adipocitos, grasa. Entonces, plasmoblasto, plasmocito, etcétera, etcétera. Ok. Ahora vamos a revisar la serie monocítica, que también es muy importante entender los monocitos. Los monocitos también tienen su origen en la médula ósea, ¿sí? También son células madres, no se olviden. Los monocitos y los linfocitos son células madres porque pueden dividirse, pueden dar origen a otra célula, ¿sí? Entonces, la primera célula reconocible en la médula ósea de la serie monocítica se llama monoblasto, ¿sí? Y el monoblasto es una célula grande de 15 a 20 micrómetros de diámetro, de contorno irregular. Tenía por acá unas diapositivas, no sé qué sucedió. Citoplasma gris azulado, granulación azurófila, vean, los monoblastos empiezan a tener gránulos. Por eso decimos que los monocitos tienen gránulos también. No es un invento, ¿sí? Sino que ya está demostrado que tienen gránulos. Su núcleo es irregular con muescas y circunvoluciones. Cromatina distribuida en forma de una red. Bueno, lástima que no tenemos la imagen, te digo, para que la viéramos. Bueno, después del monocito viene el promonocito, que presenta, dice, características intermedias entre su precursor y el monocito. Bueno, entonces, monoblasto, promonocito, y ahora vamos a presentarles el monocito. El monocito es una célula grande, ¿sí? Que mide entre 9 y 12 micrómetros de diámetro
es la célula más grande de la sangre periférica normal, ¿sí? Es más grande que un eritrocito, que un leucocito y que una plaqueta. Su núcleo es grande, ovalado, pálido, esponjoso, transparente, ¿sí? Como tiene una cromatina aterciopelada, decía un amigo, tócala, dice, para que la distingas, como si fuera un recubrimiento de las mesas de billar, ¿verdad? Ese es el terciopelo. Así dicen que se percibe a los monocitos. Citoplasma color violeta, azul pálido, color violeta, azul pálido, ¿sí? Pero vean en su citoplasma que hay muchos puntitos, ¿verdad? Son sus gránulos, ¿sí? Porque acuérdense que el monocito se va a convertir en macrófago. Y los macrófagos son los que van a destruir a los eritrocitos viejos, los van a fagocitar, ¿sí? Y entonces, a los eritrocitos viejos, ¿se acuerdan que les he dicho que la proteína más importante de los eritrocitos es la hemoglobina? Entonces, esos eritrocitos viejos tienen hemoglobina. Y a esa hemoglobina hay que degradarla, hay que partirla en tres, ¿sí? ¿Y quién lo va a hacer? Pues los gránulos de los macrófagos. A separar, por un lado, el hierro, que se va a hundir a la transferrina y se va a ir a depositar a donde se requiera. Por otro lado, la protoporfirina, que es la futura bilis o bilirrubinas de nuestro cuerpo. Y por el otro lado, ¿sí? Las cadenas globínicas, que están hechas de aminoácidos esenciales y que se van a ir al fondo común de aminoácidos para que se sigan sintetizando proteínas. Entonces, en el macrófago nada se pierde, ¿sí? Todo se transforma. Ahí se cumple la ley de Lavoisier, la ley de la materia. Nada se pierde, todo se transforma, ¿sí? Entonces, esto es lo que es la morfología del monocito. Su vida media es de pocos días en la sangre periférica a varios meses en el tejido conectivo. Okay. ¿Qué pasa con este monocito cuando sale a los tejidos, cuando hay un proceso inflamatorio? En macrófago, ¿sí? Se convierten en macrófago. Miren, qué belleza de célula el macrófago, ¿sí? Es una célula muy bonita, bien hechecita, ¿sí? Tiene su contorno bien hecho, su citoplasma es escaso, tiene muchas vacuolas porque el macrófago fagocita sustancias inertes. El macrófago puede fagocitar humo, puede fagocitar madera, puede fagocitar sutura, nylon o la otra sutura, este, no recuerdo ahorita el nombre de la sutura, pero todo eso puede fagocitar, miren, ¿sí? Y además, pues el macrófago lo que hace es fagocitar también bacterias, pero no las destruye, las inactiva, porque quien destruye las bacterias se llama neutrófilo. Pero además el macrófago, miren, tiene sus actina y miosina, sus estructuras, porque los macrófagos pueden desplazarse, ¿sí? Pueden caminar a través de sus estructuras de actina y miosina, a través de sus pseudópodos. Estas estructuras que ven ustedes acá son los pseudópodos. Las plaquetas no tienen pseudópodos, las plaquetas tienen filópodos. Son filamentos de actina y miosina. Estos tienen pseudópodos que le permiten desplazarse para fagocitar células. El macrófago lo que hace es fagocitar células inertes, células muertas. Y cuando fagocita células vivas, no las destruye, sino las inactiva, las encapsula, pues, para que me entiendan, ¿sí? Por eso hay ciertas patologías en las cuales podemos encontrar monocitosis. Una de ellas, por ejemplo, es la tuberculosis. En la tuberculosis va a haber monocitos, va a haber
leucocitosis, puede haber neutrofilia, pero además hay monocitosis. Precisamente esa monocitosis está dada por que muchos macrófagos, ¿verdad? Muchos monocitos se convierten en macrófagos, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que puedan inactivar al micobacterio, ¿sí? Entonces los macrófagos son la primer barrera de defensa de nuestro cuerpo, ¿eh? Porque son los que dan la señal en los procesos inflamatorios. Como ellos no pueden intervenir, aunque tengan cerca la inflamación, ellos van a dar el comunicado, van a dar el parte al ejército para que el macrófago lo que hace empieza a liberar interleucinas, factores de necrosis tumoral, etcétera, interleucinas, que van a viajar por la sangre a la médula ósea y le van a dar una información a la médula ósea que empiece a producir muchos neutrófilos, porque cerquita del neutrófilo hay un proceso bacteriano que él no puede actuar directamente porque no es su función, pero sí puede dar el aviso, la comunicación de lo que está existiendo en ese tejido, ¿sí? Y entonces vienen los neutrófilos al proceso inflamatorio, destruyen a las bacterias. Los neutrófilos son los niños héroes porque no solamente matan a la bacteria, sino que además se mueren ellos, dan la vida por nosotros. ¿Por qué? Porque liberaron sus bombas atómicas. Las mismas bombas atómicas van a destruir a los neutrófilos. Se van a morir junto con las bacterias. No sé si me explico. Un macrófago, perdón, un neutrófilo puede fagocitar hasta 8 bacterias, ¿sí? Entonces se destruyen, y al destruirse el neutrófilo con la bacteria es lo que se conoce con el nombre de pus. Pus, que de acuerdo a la bacteria que haya sido, puede ser blanca, puede ser roja, puede ser amarilla, puede ser verdosa, maloliente o indolora, inodora, todos los colores y sabores que pueda tener ese pus, ¿sí? Y entonces, como el pus es tóxico, como el pus está generando un conflicto en la zona, por eso se inflama, ¿verdad? El tejido. Entonces, los que van a participar en esa limpieza, pues son los macrófagos. Los macrófagos van a fagocitar, son fagocitos inactivos, ¿sí? Perdón, pasivos, fagocitos pasivos. Y los neutrófilos son fagocitos activos, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es empezar a fagocitar todo el tejido muerto. Por eso lo he llamado como el servicio de limpia de nuestro cuerpo, ¿sí? Es el servicio de limpia de nuestro organismo, los macrófagos. Este es un tumor de hueso, para que vean ustedes la diferencia entre una célula que tiene un núcleo nada más y una que tiene 13 núcleos. Es una célula de un tumor de hueso. Muy bonita, tiene 13 núcleos, fíjense. Y esta tiene una nada más. Bueno, vamos a hablar un poquito de las plaquetitas. La primera célula reconocible en la médula ósea de la serie megacarioblásica o megacariocítica de las futuras plaquetas se llama megacarioplasto, ¿sí? Y el megacarioplasto es la célula más grande de la médula ósea. El monocito es la célula más grande de la sangre periférica, ¿sí? Entonces la plaquetita tiene su antecesor que se llama megacarioplasto. Esta célula, al igual que los eritroblastos, los mieloblastos, linfoblastos, monoblastos, etcétera, ya se pueden ver con un microscopio convencional en la sangre periférica. Las divisiones anteriores no se pueden observar con un microscopio común y corriente, ¿sí? Estas sí ya las podemos ver. Entonces, por eso decimos que el precursor de las plaquetas se llama megacarioplasto y es una célula grande que mide entre 30 y 100 micrómetros de diámetro. Tienen forma irregular. Mira, aquí están los pseudópodos de las plaquetitas que se llaman filópodos, porque son actina y miosina, porque la plaquetita tiene que desplazarse también, se tiene que mover, ¿sí? Sus núcleos, dice, son centrales unidos
como si fueran racimos de uva. Son varios los que tiene. Ahorita vamos a ver en la siguiente imagen varios núcleos, ¿no? Como en racimos de uva. ¿Sí? Abundante, gris, pálido su citoplasma. No logra verse muy bien. Ok, entonces, megacardioblasto, luego tenemos el megacariocito. En el del megacariocito se van a dividir las plaquetas. Ahí tienen su origen, por un sistema que se llama endoduplicación nuclear. ¿Sí? Las plaquetitas surgen de la división del citoplasma de los megacariocitos. Repito, las plaquetas se derivan de la división del citoplasma de los megacariocitos. Sí. Otros libros mencionan la fragmentación del citoplasma. No, hombre, ¿cómo fragmentación? Si la plaqueta es una célula completa, con núcleo y todo, no es un pedazo de célula. Yo entiendo por fragmentación un fragmento, un pedazo, ¿verdad? Vean cómo semánticamente tenemos conceptos diferentes muchos. Entonces, no quiero escuchar de ustedes, por favor, que digan, es que las plaquetitas derivan del megacariocito porque se fragmenta su citoplasma. No se fragmenta, se divide su citoplasma, que es diferente, ¿sí? Diferente. Por un sistema que se llama endoduplicación nuclear, que luego voy a revisar ese tema con ustedes a qué se refiere, por qué se llama endoduplicación. Entonces el megacariocito sigue siendo una célula grande de 30 a 70 micrómetros de diámetro. El megacarioblasto medía de 70 a 100. Este mide de 30 a 70. Su citoplasma es muy abundante, grisáceo. Miren, todo esto que ven ustedes acá es un megacariocito. Yo le llamo a estas células naves nodrizas. ¿Sí? Naves nodrizas. ¿Por qué? Porque en su interior trae todo ese puntilleo, ese polvito que ven ustedes acá. ¿Qué creen que es? Plaquetas. Las plaquetas. Las plaquetitas son acá, miren, aquí están. Todo esto se ven ustedes aquí como polvito. Todos son miles y miles de plaquetas que derivan del megacariocito por un proceso que se llama endoduplicación nuclear, que no es más que la división del citoplasma, pero no la fragmentación del citoplasma, ¿sí? Es división del citoplasma, por favor, cáptenlo bien, ¿sí? Entonces, por eso les llamo naves nodrizas, porque las naves que nosotros vemos en las películas de ciencia ficción, ¿verdad? Una nave madre trae en su interior muchas navecitas. Entonces yo le digo que el megacariocito es una nave madre que trae en su interior muchas navecitas que son las futuras plaquetas. Aquí está, miren. ¿Cómo es el núcleo de una plaqueta? Es multilobulado, como si fueran racimos de uvas o globos que están de los globeros. No sé si han visto ustedes en los parques los globeros, cómo andan los globos. Unos más largos, otros más cortitos, pero finalmente todos andan paseándose en el aire, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un megacariocito. Todo esto que ven acá ustedes, todo ese puntilleo, ese polvo más bien, como rosadito, ¿verdad? Son las futuras plaquetas. ¿Sí? Entonces, las plaquetitas, el megacariocito va a salir de la médula ósea y se va a ir al pulmón, y ahí en el pulmón es donde se van a originar las plaquetas. ¿Sí? Entonces, las plaquetas ya en sí son estructuras muy chiquititas. Fíjense, miden entre 1.5 a 3.5 micrómetros de diámetro. Son estructuras discoides, ¿verdad? Son células comunes y corrientes, completas como cualquier otra célula, pero no son fragmentos de células, ¿sí? No son pedazos de células, son células que tienen su núcleo, su nucleolo, sus mitocondrias, tiene todo, ¿verdad? Lo que tiene una célula. Y se dividen en la circulación pulmonar. Además, las plaquetitas, ¿verdad? Son granulocitos porque tienen gránulos. Aquí están, tiene gránulos alfa, tienen glucoproteínas y tienen gránulos densos. Los gránulos alfa están representados porque tienen proteínas específicas, factor 4 plaquetario, tiene fibrinógeno, tiene factor 5 y factor 8. Estos factores, fibrinógeno, factor 5 y 8,
No los produce la plaqueta, claro, lo produce el hígado. Lo que pasa es que la plaqueta les da cabida, ¿sí? Los absorbe con D de dedo, absorbe y se pegan a la plaqueta, estos factores, ¿sí? Para que cuando haya un traumatismo inmediatamente sean liberados y se pueda desencadenar la cascada de la coagulación por la vía intrínseca o extrínseca, según sea la vía que esté afectada. Contiene proteínas catiónicas, fíjense, la plaqueta tiene factores bactericidas, puede destruir bacterias, ¿sí? Y este factor que es tan importante que se llama factor mitógeno. Este factor mitógeno está en los gránulos de las plaquetas. ¿De qué gránulos? Gránulos alfa. Y entonces, cuando hay una hemorragia, ¿sí? Se aumentan las plaquetas. Decíamos que había una trombocitosis fisiológica. Y al haber esa trombocitosis fisiológica, pues lo que tratan las plaquetitas es de parar el sangrado, ¿sí? Pero la plaquetita no solamente se conforma en parar el sangrado, en realizar hemostasia primaria y luego favorecer la hemostasia secundaria, ¿sí? Porque la hemostasia en sí es un fenómeno temporal, es un fenómeno que está en tanto se resuelve el problema que está suscitando en ese paciente. Pero este factor mitógeno en especial es muy importante porque la plaqueta está preparando al cuerpo para el futuro. Fíjense lo que hace este factor mitógeno. Este factor mitógeno lo que va a hacer es estimular a los fibroblastos para que produzcan colágeno. ¿Qué se destruyó, qué se alteró en la lesión de un tejido? La colágena. ¿Qué hay que hacer entonces? Regenerar ese tejido. ¿Quién va a hacer ese trabajo? Los fibroblastos que están aquí también en los tejidos cerca de las células musculares. ¿Qué necesitan para que se produzca colágeno? Vitamina C. ¿Sí? Vitamina C. Entonces, cuando tenemos una herida, todo se va cicatrizando gracias a la acción del factor mitógeno que está estimulando a los fibroblastos para que produzcan colágeno, para que ese tejido, ¿sí?, se restablezca otra vez. ¿Que va a dejar un proceso cicatricial? Pues sí, lo va a dejar, pero el tejido se va a cerrar y gracias a la acción del factor mitógeno. Contiene glucoproteínas también la plaquetita, como la plaqueta, quiero decirle que tiene las proteínas más pegajosas de nuestro cuerpo. Tiene tromospondina, fibronectina, osteonectina, ¿qué es? Vitronectina, perdón, ¿sí? Tienen actina, tienen miosina, porque la plaqueta se puede desplazar. La plaqueta se tiene que contraer como si fuera una matriz también, como lo decíamos del eritrocito que va a expulsar en la etapa de eritroblasto ortocromático el núcleo. La plaquetita también se tiene que contraer gracias a sus partículas de actina y miosina, que son proteínas contráctiles, como la que tiene el útero de nuestra madre o el útero de una mujer, ¿sí? Entonces la plaquetita es como una tortuguita, ¿verdad? Que cuando va a poner sus huevecillos en la arena, ¿sí? Entonces puja, se contrae, ¿verdad? Sus fibras y empieza a liberar los huevecillos. En este caso, los huevecitos de la tortuga serían plaquetas, es en sentido figurado para que más o menos ustedes se den una idea de esto, ¿no? Y contiene también gránulos densos como aniones, como ADP, como ATP, cationes, calcio, serotonina, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes, ATP y ADP. Cuando por alguna razón a la plaqueta en la hemostasia primaria le hace falta ATP o ADP, ¿quién creen que le provee el ATP o el ADP para que siga trabajando la plaqueta? ¿Qué célula creen ustedes que le provee el ATP o el ADP? ¿El monocito? No, los eritrocitos. Porque acuérdense que hay una etapa de la formación del coágulo
que es un coágulo rojo que se le llama. Entonces, embebida entre las plaquetas están los glóbulos rojos. Acuérdense que un coágulo no solamente son plaquetas. En un coágulo hay eritrocitos, hay leucocitos, hay plaquetas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es realmente una familia muy unida, las células de la sangre. Se apoyan, se ayudan, se presentan entre ellos. No fagocitan, pero te lo presento. Yo no puedo llevar a cabo esa acción, pero aquí está, mira. Tú eres la policía, tú eres el vigilante. Aquí está, te lo estoy entregando. Llévatelo al asesino al extraño. Así, digamos, en sentido figurado, cuando hay que atacar una infección, sea por parásitos, por bichos, por bacterias, por virus, etcétera, etcétera. Hay un apoyo incondicional. Nos enfermamos porque inmunológicamente estamos bajos de defensas, pero si llevamos una buena nutrición, consumimos una alimentación equilibrada, hacemos ejercicio, tenemos pensamiento positivo, ¿verdad? Liberamos endorfinas que nos mantienen alegres, contentos, etcétera, pues difícilmente nos va a pegar un virus. Entonces vean los beneficios de toda esa actividad que les estoy diciendo. Los beneficios de alimentarnos bien, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con la ingesta excesiva de azúcares. Sí, el cuerpo necesita azúcares, pero no exageremos en consumir refrescos embotellados diarios, cada 8 horas, como si fuera agua, ¿verdad? Mejor tomemos agua, porque el agua también es un alimento que es útil para la combustión de nuestras, la combustión de toda la energía que necesitamos. Y en cuanto a la vida media de la plaqueta es de 7 a 10 días. ¿Alguien me puede decir por qué es importante saber la vida media de las plaquetas? Y está relacionada con el uso de un fármaco. Por la aspirina. Por la aspirina. La aspirina, ¿verdad? Sí. Porque la acción de la aspirina es un efecto, ¿cómo les puedo yo decir? Una vez que a la plaqueta le inactiva, ya no es reversible. ¿Sí? O sea, la acción de la aspirina es irreversible. Entonces, fíjense la importancia de saber la vida media de una plaqueta. Cuando una persona va a ser intervenida quirúrgicamente de manera electiva, o sea, programada, el médico le pregunta, oiga, ¿está tomando algún medicamento? Sí, doctor, estoy tomando aspirina. Ok. Entonces, mire, como nosotros ya la tenemos programada en 10 días, a partir de hoy, por favor, ya no tome aspirina. Tome usted otro medicamento que no tenga nada que ver con la agregación plaquetaria. Porque, ¿qué pasaría si ese cirujano opera a ese paciente ingiriendo aspirina? Puede haber hemorragias. Hay hemorragia, ¿verdad? Hay una hemorragia. ¿Por qué? Porque la acción de la aspirina es irreversible. Entonces necesitamos plaquetas nuevas que ya no tengan la acción de la aspirina. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Bueno, con eso terminamos. Nos vemos mañana, Dios mediante. Que tengan una bonita tarde. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctora, igualmente. Gracias. Bye.